Voy a saludar a nuestro invitado, Pedro Herrera. Él es economista principal del Centro de Competitividad, del Consejo Peruano de Competitividad, para conversar en torno pues a este triste panorama. Señor Herrera, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, señor Herrera. Y nada, primero estamos lamentando pues el fallecimiento del señor Nano Guerra, pero esto nos pone en el tapete el precario sistema de salud que existe en el país y que ha sido analizado por ustedes. Cuéntenos. Sí, bueno, como usted menciona, ¿no? Lamentablemente ya nos estamos acostumbrando que cada vez que ocurren sucesos, sean de magnitud, digamos, amplia, como el COVID, por ejemplo, la pandemia, que develó, digamos, nuestra pobreza, ¿no? Del sistema de salud, sus servicios en conjunto, pero particularmente nos hizo conocer la precariedad del primer nivel de atención, ¿no? Ahora, ese tema, a raíz de la muerte del congresista Nano García Guerra, justamente pone en el papel otra vez la situación del sistema de salud en particular, ¿no? En general, el sistema está mal, pero en particular, digamos, el primer nivel de atención, ¿no? Y algunas cifras, algunas estadísticas que acompañan, que, digamos, nos dan una idea de qué tan mal estamos, es justamente, por ejemplo, este dato que tenemos que 45% de los establecimientos de salud del primer nivel no cuenta con un profesional médico, ¿no? Es decir, casi una de cada dos establecimientos de salud de primer nivel carece de estos profesionales, ¿no? ¿Y por qué es dramático, digamos, conocer estos o tener estos números, ¿no? ¿Por qué? Porque según la Organización Mundial de la Salud, ellos indican que el 80% de los problemas de salud deberían resolverse en el primer nivel de Claro, atención. Claro, efectivamente. asumiendo que funciona en buenas condiciones, ¿no? O en condiciones óptimas. Entonces, en el país tenemos un déficit, lamentablemente, de profesionales de la salud. Tenemos, pues, como usted menciona, el número es 13, me parece que ese 13 por cada Sí, 10.000 habitantes es del año imagínense. 2019, ¿no? Pero tenemos pues datos actualizados a la fecha que indican, por ejemplo, que a nivel nacional son 18, ¿no? Casi los médicos por cada 10.000 habitantes, ¿no? Pero esa cifra claramente es mucho menor en algunos sitios, como por ejemplo Amazonas, ¿no? Donde con la justa se llega a 6 médicos, ¿no? Por cada 10.000 habitantes. Entonces, y así podemos ver, digamos, las estadísticas a nivel regional y vamos a entender un poco la heterogeneidad y la diversidad y la pobreza de este nivel de atención, ¿no? Y esto se agrava no solamente por la falta de personal, sino que se agrava también porque no tienen los equipos, no tienen los implementos para poder realizar su trabajo de manera adecuada. O sea, tras cuernos palos, ¿no? Ciertamente, ¿no? Estamos hablando, digamos, de dos aspectos aquí, ¿no? Lo primero es el tema de la infraestructura, ¿no? El hospital, la posta médica, el centro de atención, pero lo otro, como usted menciona, es el equipamiento, ¿no? El equipamiento, digamos, de material físico, ¿no? Es decir, los equipos, pero también los médicos, ¿no? Que es justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Y un aspecto, digamos, de vital importancia es justamente el tema de la provisión de infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Consejo Privado de Competitividad hemos analizado, digamos, cuánto es el monto, ¿no? Que en los últimos años la función de salud tuvo, ¿no? Y cuánto se ejecutó y cuánto se dejó por ejecutar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la ejecución promedio durante el 2018-2022 fue casi 2.500 millones, ¿no? 2.500 millones de soles, ¿no? Sí. Pero eso nos indica que es una ejecución básicamente de 61%, ¿no? Es decir, o sea, se está dejando 40% de recursos sin ejecutar, que en Terrible. los 5 años, ¿no? Acumulan un poco más de 7.600 millones de soles, ¿no? Entonces, no es un tema necesariamente de recursos, de falta de recursos, sino es un tema de saber ejecutar y ejecutar bien, priorizando proyectos, ¿no? Ejecutando, digamos, de manera adecuada con los instrumentos que debieran utilizarse para poder generar una ejecución eficiente, ¿no? De los recursos Exacto. públicos. Saber ejecutar, tú eres diplomático en decirlo, ¿no? En saber ejecutar recursos. Tal vez yo voy
soy tal vez mucho más directo en el sentido, dejar de ser ineficientes, porque acá hay un nivel de ineficiencia clamoroso en torno a la administración finalmente de los recursos. Y coincide un poco lo que ha dado el día de hoy Pedro Cateriano. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, lo tenemos ahí en pantalla. Él habla pues justamente de lo que tú manifiestas, ¿no? Ahí tenemos el presupuesto de inversiones sin ejecutar en los últimos años. O sea, como tú bien dices, no es problema de dinero, dinero hay. Si le quitamos el banner, por favor, te agradezco. O sea, no es problema de dinero, dinero existe, ¿correcto? Dinero hay en las cuentas, pero no se ejecuta. Pedro Cateriano escribe, esta es la vergonzosa situación de la salud en nuestro país. Más de 8.000 millones de soles presupuestados sin ser gastados en beneficio de los ciudadanos en los últimos 5 años. Es consecuencia de la inestabilidad política, ineptitud, corrupción, improvisación y demagogia. Ahí tenemos, por ejemplo, el 2018, más de 1.300.000, el 2019 más de 1,5 millones, el 2020 1.200.000, el 2021 2 millones, el 2022 1.800.000, más de 8 millones de soles, 8.000 millones de soles, para hacer caso, 8.000 millones de soles que no se han ejecutado. Terrible. Ciertamente, no, es una situación lamentable que nos está pasando la factura, ¿no? Y como te mencionaba al inicio, ¿no? En los próximos meses, lamentablemente, vamos a tener también, digamos, alguna afección por los embates del fenómeno del niño, ¿no? El niño global. Ahora, ¿estamos preparados para poder afrontar este potencial, digamos, afección al sistema de la salud, sobre todo en el primer nivel? No hay forma. Yo creería que no, ¿no? Y como dices tú, o sea, recursos hay, el señor Cateriano lo ha mencionado también, pero vayamos al tema de cómo se ejecuta la inversión pública en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La semana pasada salió una ley que lo que establece es la regulación de la administración directa en la ejecución de la inversión pública en el país, ¿no? Que se ha puesto un límite, ¿no? De solamente 50 suites, que más o menos son como 250.000 soles, ¿no? Para que, digamos, mayores a ese monto ya se haga y se ejecute, digamos, por contrata, ¿no? No con los recursos propios de los gobiernos regionales y locales, que, bueno, para obras grandes, ¿no? Creería que esa administración directa excede la capacidad, ¿no? Y la eficiencia de lo que puede ejecutar con el equipo propio. Ahora, hay un caso emblemático que ha salido justamente con este tipo de, ya que estamos hablando de salud, de este tipo de ejecución, ¿no? De inversión pública, que ha sido citado en un informe reciente de la Contraloría. Y hubo, digamos, hay un hospital que se está construyendo en Loreto, ¿no? Es el de César Garayar, y se le ocurrió, digamos, al gobierno regional terminar la construcción y también el equipamiento, ¿no? Por la modalidad de administración directa, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado, no? Ha pasado que esta obra, que comenzó costando un poco más de 210 millones de soles, a la fecha se ha incrementado cerca de 400 millones de soles, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi 190 millones más de lo proyectado. Y lo más lamentable es que aún así todavía no termina, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la reflexión de cómo se ejecuta la inversión pública, ¿no? A ver, esta administración directa, como le digo, se ejecuta con los recursos propios de la municipalidad, de gobierno local, pero para, digamos, infraestructura grande, como un hospital, que implica, pues, escapa cualquier... un nivel de especialización, dedicación, atención en el tema de tratamiento ambulatorio, emergencia, hospitalización. Entonces, es muy complicado hacerlo, digamos, con recursos propios, ¿no? Entonces, bueno, esa norma ha salido la semana pasada, y esperemos que una vez reglamentada esto pueda, digamos, empezar a cambiar un poco la forma como se ejecuta esto en el país, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿cómo entender, si me permites, lo que dijo la presidenta Dina Boluarte en la Asamblea de la ONU? Que el 99% de peruanos tiene acceso a la salud, tiene un seguro social. O sea, ¿cómo entender ese mensaje al mundo cuando acá se ha muerto el primer vicepresidente del Congreso justamente porque la posta estaba cerrada y no había cómo darle, pues, los primeros auxilios? Claro. Bueno, hay que relativizar, creo, ese mensaje, ¿no?
el hecho de que puedas tener acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un seguro, no necesariamente quiere decir o se traduce en el tema de que tengas acceso a una salud eficiente, ¿no? Exacto. Puedes tener seguro, pero quizás no lo usas, ¿no? Y tienes un seguro, los que pueden pagar una EPS, eh, digamos, ¿por qué? Porque sabes que el sistema público no funciona bien, ¿no? Ujú. Entonces, en general, bueno, por ley, digamos, todos tenemos derecho al aseguramiento en salud, ¿no? El ciudadano a través del SIS y a través de salud debería recibir, digamos, atención médica de calidad, oportuna, ¿no? Con tecnologías necesarias y evidentemente con la medicación respectiva, ¿no? Sin embargo, bueno, eso sabemos que el modelo no funciona bien, ¿no? Y creería yo, digamos, por un tema de gestión, ¿no? Exacto. El paciente, por ejemplo, finalmente, y eso es lo que ocurre, ¿no? Termina pagando por las medicinas, ¿no? Que no debiera ocurrir, ¿no? Pero eh, no es, digamos, correcto lo que ha mencionado la presidenta, ¿no? En todo Efectivamente. caso, no es del todo cierto, ¿no? Exacto, no es de todo cierto y ¿por qué no decirlo? Simplemente eh, es una mentira, ¿no? Y reitero, todo esto se refleja lo que ocurrió el día de hoy, ¿no? Entonces, si 99% tiene acceso a la atención en salud, el señor Nano Guerra tal vez habría sido atendido, ¿no? No sabemos si se hubiera salvado, pero al menos hubiera sido atendido. Pero si encuentras la posta cerrada, entonces, ¿en qué quedamos? Finalmente, como bien lo Exacto. dices, Pedro, en el sentido de, estamos en esta realidad y cerramos el 2023 económicamente mal, con muchísimas crisis, pero nos venimos a un 2024 donde nos va a ir peor, y en el sistema de salud, ni qué decirlo, ¿ah? O sea, estamos realmente desprotegidos. ¿Qué hacer en todo caso en esto ya en los pocos meses que nos quedan, 3 meses, cuenta regresiva? Bueno, lamentablemente, a ver, la mejora de estos temas de salud se pueden hacer algo, digamos, en el corto plazo, pero los cambios se van a ver, digamos, en el mediano o largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde el Consejo Privado de Competitividad hemos propuesto fortalecer y ampliar la oferta de salud, ¿no? Sobre todo centrado en el primer nivel de atención, eso, digamos, es lo que nosotros hemos incidido, ¿no? Desde hace Ujú. bastante tiempo atrás ya. Y lo que, por ejemplo, hemos sugerido es que se pueda establecer un plan de inversiones de largo plazo, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para implementar ese plan, ¿no? En el sector educación vienen implementando un conjunto de colegios, 75 colegios a nivel nacional, con un proyecto especial de inversión pública, así se llaman, ¿no? Los PEIPS, ¿no? PEIPS, Escuela Bicentenario, ¿no? Y qué de potente tiene, digamos, este mecanismo de ejecución eficiente de inversión pública, que lo que te hace es agregar proyectos de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver que si es que vas a construir 70 o 75 colegios, anteriormente se hacían con 75 seguramente contratistas diferentes, ¿no? Acá no. Entonces la idea es poder agregar proyectos, ¿no? De alto impacto, sobre todo, colegios grandes, Ujú. y para ello, digamos, utilizar las mejores prácticas internacionales, ¿no? Este PIB de Escuela Bicentenario se está haciendo con el gobierno inglés, ¿no? Digamos, en un esquema muy similar al que se usó para los Juegos Panamericanos aquí en Perú. Perfecto. Entonces, ¿por qué no tener un esquema similar al que se está haciendo en el sector educación, en el sector salud? ¿No? Creo que sería una forma interesante y eficiente de justamente cambiar la manera en la cual se está ejecutando actualmente la inversión pública en el Perú. Y lo que se quiere, ¿qué es? Finalmente, se quiere poder cerrar las brechas que existen en este Exacto. sector en particular. ¿Para qué? Para beneficiar al ciudadano, ¿no? El ciudadano es Ujú. quien más sufre, no lo hemos visto con el congresista, lamentablemente, Nano Guerra García, y más sufre, digamos, las carencias de una Sí. mala gestión pública en el país, ¿no? Efectivamente. Pedro, para terminar y una respuesta cortísima, ¿el proceso de descentralización fracasó? Ujú. A ver, el proceso de descentralización es un proceso, bueno, que este año cumple ya 20 años, ¿no? Ajá. Y lo que asignó fue, digamos, competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales sin necesidad, digamos, de un acompañamiento en la generación de capacidades para que puedan recibir Sí. esas competencias, ¿no? Entonces,
Eh, a ver, podríamos Falló, decir falló. que desde el punto de vista, digamos, fiscal al menos, ¿no? Dado que hay muchas regiones que tienen muchos recursos, ¿no? Ujú. Y a otras regiones que no tienen, digamos, o tienen pocos recursos, ¿no? Creería que sí es el proceso el que ha generado, digamos, un desbalance, ¿no? Un desbalance en el país entre regiones ricas, regiones pobres, regiones que tienen grandes cantidades de recursos que no ejecutan y otras que no tienen, por decir, los Efectivamente, recursos de canon no tienen canon. claro, Entonces, en términos fiscales, considero que sí ha sido un proceso ineficiente, ¿no? correcto. Deficiente y que, bueno, toca corregir, ¿no? Toca corregir para poder generar sobre todo un crecimiento homogéneo y con una distribución equitativa, ¿no? Del bienestar. Pedro, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos este panorama, ¿no?, de cómo se encuentra el sector salud con diversas problemáticas y pues, ni modo, así vamos a afrontar este fenómeno del niño. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Buenas Pedro Herrera noches. estuvo con nosotros, Igualmente. economista del Consejo Privado de Competitividad.